Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, después de muchos inconvenientes técnicos con la compu, la webcam y demás, bueno, acá estoy tratando de realizar la tarea con la cual me había comprometido, que era realizar una serie de videos, digamos, para repasar los aspectos más importantes de cada autor. Este es un video introductorio, los voy a dividir, digamos, como introducción y después, autor por autor, voy a armar un video breve por si luego quieren repasar algún autor en particular y no tienen que buscar en la extensión de un video, digamos, justo la parte donde abordo ese autor. Recordemos que los autores son Palma sobre todo la introducción donde nos define epistemología o filosofía de las ciencias, como lo denomina. Básicamente nos analiza cuál es el campo, digamos, de esta disciplina, el objeto de estudio, entre comillas, y sobre todo es interesante, este autor nos propone, bueno, el nivel en el cual nos encontramos, el nivel de abstracción y discusión, por eso lo denominamos una metaciencia, una ciencia de la ciencia, porque estaríamos en un nivel 2 que eso después cuando veamos Palma lo vamos a a precisar con mayor exactitud, y sobre todo después plantea ciertos mitos que hay en relación a la epistemología y a la ciencia y contramitos que fueron surgiendo, ¿no? Para luego realizar una conclusión y de alguna manera darnos un panorama amplio de esto que hemos denominado epistemología o filosofía de la ciencia. Luego tenemos el artículo de Rivera, que es muy interesante el de Rivera, sobre todo teniendo en cuenta que realiza un desarrollo histórico, ¿no? Con lo cual podemos armar una serie de líneas de tiempo sobre los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la epistemología, cómo la epistemología rompe con la filosofía y con un campo particular de la filosofía, que es la gnoseología, ¿no? Aquel campo que estudia las posibilidades del conocimiento humano, y cómo a finales del siglo XIX se fue institucionalizando la epistemología, ¿sí? Como disciplina autónoma de alguna manera de la filosofía, ¿sí? Que se va a interesar básicamente por el conocimiento científico. Después vamos a proceder, Rivera, pensémoslo a ese artículo, sobre todo en términos de línea temporal y cuáles son los acontecimientos más importantes de esta disciplina, ¿sí? Y sobre todo cómo, digamos, ¿se acuerdan que hablábamos del casamiento, ¿no? Entre verdad y método y verdad y poder? Una salvedad, lo estoy grabando con el celular y por ahí tiende a caerse porque, bueno, fue la opción, digamos, que encontré para poderlo grabar. Dijimos Palma, luego Rivera, donde vamos a ver este desarrollo histórico, ¿no? Sobre todo el surgimiento de la ciencia en la modernidad, la relación entre método y verdad. Luego en el siglo XX vamos a ver una relación hacia finales del siglo XX, en la segunda mitad, y sobre todo a partir de la irrupción de Kuhn y la irrupción, por otra parte, de Foucault, la relación entre verdad y poder. Pero bueno, eso cuando veamos Rivera vamos a abordar ese aspecto. Después Pardo sobre todo nos va a hablar de ciencia en sentido estricto y ciencia en sentido amplio. Es interesante sobre todo pensar qué características tiene la ciencia en la actualidad, esas 7 características o 7 requisitos de los cuales habla el autor, para luego romper con esta idea y decir, podemos ampliar el sentido de ciencia, ¿sí? Y llegar, digamos, temporalmente y espacialmente a la Grecia clásica. Entonces por eso habla de ciencia en sentido amplio y ciencia en sentido restringido, que es tal cual la conocemos en la actualidad y sobre todo que tiene una tradición de unos pocos siglos, ¿no? De la modernidad hacia acá. Lo interesante de este autor básicamente, que lo que quiero que focalicen son los 3 paradigmas, porque dice, esta ciencia en sentido amplio se divide en un paradigma premoderno, un paradigma moderno y un paradigma clásico. Entonces ver las características de cada paradigma, ¿sí? Ese va a ser básicamente el abordaje que vamos a hacer en relación a Pardo. Luego vamos a pasar a Carbonelli y otros, ¿no? Historia del pensamiento científico 1, donde ahí sobre todo nos interesa pensar un poco los aportes del Círculo de Viena, los aportes de Popper, ¿no? Con el método hipotético deductivo y sobre todo pensar en términos metodológicos
cuáles son las diferencias entre la inducción y el método hipotético deductivo, ¿no? Entre el aporte del Círculo de Viena, que fue de alguna manera aquellos que produjeron la institucionalización de la epistemología como campo, digamos, de estudio sobre la ciencia, y propusieron el método inductivo y un manifiesto, sobre todo antimetafísico, y luego el aporte de Popper, que va a criticar de alguna manera la inducción, y va a generar otra metodología y otra demarcación entre ciencia y metafísica, o ciencia y pseudociencia, ¿sí? Sobre todo es interesante el artículo de Carbonelli, los ejemplos que da, y sobre todo nos permite diferenciar bien inducción de método hipotético deductivo, ¿no? Que es un tipo también de deducción. Cuando hablamos de dos caminos, ¿no? De lo particular a lo general, en el caso de la inducción, y de lo general a lo particular en el caso de la deducción, bueno, lo vemos en términos aplicados en la discusión que se da entre el Círculo de Viena y Popper con su racionalismo crítico. Y por último vamos a abordar, nuevamente vamos a regresar a Palma, pero en la unidad donde aborda el pensamiento de Popper, complejiza, ¿sí?, aquello que Carbonelli nos presenta, y sobre todo es interesante de este texto que veamos algunos aspectos más finos del método hipotético deductivo, y sobre todo, digamos, cómo se aplica en el caso Semmelweis, ¿sí? Me interesaría que lo lean a conciencia ese caso, porque es una forma de aplicación del método hipotético deductivo que podemos ver cómo opera, ¿sí? Si bien creo que lo habían trabajado con el profesor Mugueta el año pasado, repasen sobre todo para ver cómo funciona esta propuesta de Popper y los límites y críticas que ha tenido la misma, ¿sí? Así que bueno, este va a ser el recorrido, autor por autor. Esto era una especie de presentación, donde, digamos, un paneo general por donde vamos a circular. Así que bueno, los próximos videos van a ser específicos de cada autor.